La Iglesia Cristiana Evangélica de Juncal 384 Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina, presenta el ministerio Mujeres Buscando Sabiduría. Mujeres Buscando Sabiduría es un espacio creado para aprender la palabra de Dios y crecer juntas en el amor y el crecimiento del Señor Jesús. El plan de Dios para mi vida, el tema de hoy, y vamos basado un poco en Proverbios 31, 28 al 31. Creo que todas hemos leído, nos dedicamos en el Día de la Mujer, el Día de la Madre, este pasaje, que es un pasaje que describe a una mujer virtuosa, cuyos principios y cualidades son de ejemplo para todos los creyentes. No solo para las mujeres, porque hay principios aquí que también es aplicable para cualquier persona que se dispone a ser una persona sabia, dedicada, íntegra y algunas características que vamos a ver hoy. Aunque este contexto inmediato se refiere a la esposa ideal, los principios detrás de estos versículos se pueden aplicar a todas las personas, pues revelan las actitudes y virtudes que Dios valora para todos los que quieren vivir conforme a su voluntad. El texto de Proverbio 31, 28 al 31 dice, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Su marido también la alaba y le dice, muchas mujeres han hecho el bien, pero tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Este pasaje se encuentra como al final de una descripción de la mujer virtuosa. Es un escrito que empieza con Proverbios 31:10 y continúa hasta el versículo 31. Si vemos los versículos del 28 al 31, resumen como una recompensa y el reconocimiento que esta mujer recibe. ¿Y por qué lo recibe? Lo recibe por su carácter y por su dedicación a Dios. Y cuando nosotros pensamos en su carácter, nuestro carácter, cada uno tiene un carácter, ¿no es cierto? Que no tiene que ver con los dones, que no tiene que ver, es el carácter que viene con nosotros. Pero lo hermoso es que cuando una está rendida al Señor, ese carácter se va transformando porque Cristo va creciendo en nosotros. La palabra de Dios nos dice, quítense de vosotros toda ira, toda maledicencia. Y a mí siempre me llamó, pero desde chica me llamó la atención cuando dice, quítense de vosotros. O sea, no dice el Espíritu Santo bajará y cambiará su carácter y ya no van a ser airosas y ya no van a ser nerviosas y ya no van a ser controladoras. No, la palabra siempre nos habla de un trabajo que nosotras debemos hacer en la presencia del Señor. A mí me gustó siempre poder conocer cuál es mi temperamento, mi carácter, debilidades, fortalezas, y conociéndome uno puede también ir rindiendo al Señor. Señor, yo tengo este problema y yo quiero rendirlo y necesito que tu Espíritu Santo trabaje en mi corazón porque reconozco que esto debe ser cambiado. Esto en mi carácter tiene que madurar, tiene que cambiar o tiene que morir. Y eh, cuando nosotros vemos un carácter rendido al señorío de Cristo, siempre para que podamos ver fruto en un cambio de nuestro carácter, tiene que haber una decisión personal. ¿Cómo voy a trabajar mi carácter? Si soy una persona gritona, hay un ejercicio que debo hacer
para que eso no sea parte de mi vida. El Señor nos ayuda, el Espíritu Santo está con nosotros, pero tiene que haber una decisión personal. Si soy una persona contestadora, ¿cómo puedo trabajar en mi vida para que eso pueda estar bajo el dominio del señorío de Cristo? Entonces, cuando esta mujer de Proverbios recibe un resumen de reconocimiento, tiene que ver por su carácter. Y ese carácter también es consecuencia de su dedicación a Dios. Eh, Cuando una persona es un temperamento colérico, tiene la tendencia a controlar, a querer saber todo lo que es, entonces es ahí, una persona colérica es una persona que necesita conocer a Dios y confiar que Dios es el Dios que puede hacer milagros, que puede dominar lo que yo no puedo dominar, ¿sí? Porque la persona colérica trata de tener todo organizado, saber qué va a pasar mañana, cómo lo va a resolver y ver que el otro que está a cargo de un trabajo, yo estoy mirando porque seguramente no lo va a hacer tan bien como yo. Y entonces esa es un área. Después tenemos otro temperamento, que le dicen o el amarillo o el sanguíneo, que es el explosivo. Y me tocó la emoción y me molestó y ¡pa! Exploto, te digo todo, yo ya me quedé bien y la otra persona está hecha bolsa. Entonces, ¿cómo eso? Pues, pero por otro lado, el lado lindo de los sanguíneos, que son el centro de la fiesta, que te hacen reír. Eh, Después tenemos el azul o el flemático, el que tarda para hacer las cosas y, y nunca la termina de hacer, y después está a último momento tratando de todo, pero por ahí pasaron los días y lo que tenía que hacer no lo hacía. Y también es indeciso. Entonces la mujer flemática es indecisa y no sabe qué decir y no sabe qué hacer, y sí lo voy a hacer y ya cae en la procrastinación, ¿no? Todo lo deja para el último momento. Pero son personas muy agradables, muy tranquilas para poder hablar. Y después está el melancólico, el soñador, muchos artistas son melancólicos, ¿no? Entonces, en cada uno de los temperamentos necesitamos que Dios actúe, pero para que Dios actúe yo tengo que darle el lugar y tengo que hacer el ejercicio espiritual de decir, esto no lo quiero, esto no es bueno, esto no me permite ni o desarrollar mi fe, o tener confianza en el señorío de Cristo, o de tener esa fe inconmovible, o de ser de esa mujer de oración responsable con mis cosas. A veces muchas cosas de nuestro carácter nos frena de tener una revelación profunda de quién es Dios. Pero en este caso, cuando habla de esta mujer, por su carácter y dedicación a Dios, es alabada y se ven fruto de quién es ella. Eh, el versículo 28 y versículo 29 dice, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Los hijos de esta mujer la reconocen, la bendicen por su amor, su sacrificio y ejemplo. Justamente en este retiro estaba con una colega que sirve en un país vecino y ella me comentaba, mira, Noemí, tengo un hijo que está entrando a la adolescencia. Y yo me crié, me decía ella, en una familia donde todo era muy recto, mi mamá me gritaba, no, así no, tenés que hacerlo. Y yo era así con mi hijo. Y cuando yo en un momento le estaba por gritar porque le estaba por exigir, sentí que el Señor me frenó y me dijo, no grites, mentorea a tu hijo. Y en ese momento fue tan fuerte cuando el Señor le dijo, mentorea a tu hijo, enseñale, guíale cómo debe ser en la vida. Ya comenzó a llorar, porque lo único que hacía era retarlo y marcarlo disciplina. Dice, Noemí, ¿no sabes lo que fue para mí ese trato de Dios conmigo? Entonces empecé, no a querer verlo perfecto, empecé a charlar, a hablar con él, a hablar de las cosas de la vida. Y cuando él viene y me abraza, yo lo abrazo y le digo, ay hijo, qué lindo que puedas demostrar amor, porque en un futuro vos vas a tener una esposa y vas a demostrarle amor y eso a ella la vas a sentir feliz y con identidad de que su marido la ama, y si sos así con tus hijos, el amor va a reinar en tu hogar. Y tenía conversaciones así con su hijo adolescente. Y un día él le dijo, mamá, yo quiero tener una familia donde Dios sea el centro. Y ya comenzaron a tener conversaciones más profundas por ese cambio que ella hizo.
de no gritar y darle órdenes o retarlos, sino de empezar a mentorear a su hijo en el camino de la vida que le toca por delante, en diferentes áreas. Y dice, Noemí, estoy viendo los resultados. Él comenzó a ayudarnos en el ministerio que tenemos y siempre hablamos las cosas. Yo ya no soy una gritona para todo. Yo comencé a ser su mentora más allá de su madre. Y fue muy impactante, porque cuando el Señor le habla, ella toma la decisión de seguir. Porque ella puede decir, ay, no, muy difícil, prefiero darle unos gritos y que me obedezca. Todo en nuestra vida comienza siendo un trabajo de disciplina hasta que eso empieza a ser un valor en nosotros y ese valor después se transforma en una conducta en nosotros. Primero comienza como una disciplina en la que yo me tengo que poner freno, en la que yo no hablo, callo, calmo, doy un consejo sabio, lo digo de una manera que no hiera, es todo como una disciplina. Pero ya eso después, cuando ya comenzamos, se transforma en un valor. Y cuando eso ya es un valor nuestro, va a salir como una conducta cotidiana. Es como un proceso de trabajo en nuestras vidas. La palabra bienaventurada significa felicidad profunda, satisfacción y bendición. Cuando alguien es bienaventurada, primero tiene una felicidad profunda. Esa felicidad marca una identidad en tu vida. Te sentís satisfecha. Estoy donde debo estar haciendo lo que estoy haciendo. Y me siento bendecida. Muchas veces hay personas que hacen un montón de cosas para saciar vacíos interiores. O son complacientes y a todos dicen que sí, se cargan de cosas para no ser rechazados. Pero ser una mujer bienaventurada es alguien que tiene clara su identidad, se siente feliz profundamente y es una felicidad que no se basa en lo que tengo o lo que hago, sino en quién soy, satisfecha y bendecida. Este es mi rol. Como compartimos con estos obreros, a otra obrera que tiene dos nenas chiquitas, me decía, para mí fue un proceso cuando quedé embarazada y tuve a mi nena pequeña y luego a la segunda, porque con mi esposo siempre íbamos y teníamos el comedor para los niños pobres, íbamos a la par, pero cuando la nena, los hijos nacieron, yo ya me tuve que quedar en casa, porque no podía las dos bebés ir al ritmo de nosotros, y en un momento empezó ese conflicto. Yo soy el resultado de lo que hago o yo soy, mi esencia es lo que debo hacer en este momento. Entonces, ella entendió hoy su casa y su ministerio son sus hijas y las atiende y cuida sus horarios y cuando ve que puede, acompaña a su esposo con las tareas y cuando ve que puede, debe quedarse en la casa y cuidar de sus hijas y encontrar ese equilibrio. Pero muchas veces cuando hay mujeres que son del hacer, hacer, hacer y de pronto tienen que parar porque no es un tiempo para hacer si no hay algo que cuidar, muchas caen en frustración, porque su identidad está basada en lo que hago y no en quién soy. Pero ser una persona bienaventurada implica identidad en quién soy, haga o no haga cosas. Identidad en quién soy y satisfacción en quién soy, porque sé que en este momento lo que estoy haciendo es lo que debo hacer. Y no entro en conflicto ni en comparación porque cada una de nosotras tenemos procesos y tiempos diferentes. Algún día vamos a estar muy activas y otros días vamos a estar más tranquilas y nuestro rol será otro. Y ahí es lo importante no entrar en crisis. Cuando estoy haciendo cosas o dejé de hacer cosas que antes yo hacía y hoy no me da por la situación o por la etapa de la vida. Entonces, ¿cuál es la riqueza de la etapa de la vida que estoy viviendo para poder ser de bendición a las personas que me rodean? Hay años en los que uno está haciendo 20 cosas a la vez, los multitasking, pero llega un momento que ese camino de muchas cosas se va achicando hasta que te enfocas en algo. Y no entras en competencia con otras generaciones que están haciendo muchas cosas, sino en que entendés que tu tiempo es este y ahí tenés que ser esa mujer sabia que pueda dar buen consejo al otro. Y ese equilibrio es muy importante porque nos libra de competencias, de envidias y comparaciones, que a veces dicen que eso es muy típico en las mujeres, pero no debe ser así en el reino de Dios. Y
cuando habla esta parte de que se levantan sus hijos y las llaman bienaventuradas, ellos no solo la ven como una madre que provee para ellos, sino también como una persona sabia y piadosa. Hoy por hoy estamos en un mundo que yo le digo muy chabacán, no sé si entienden ese término, como todo, parece que todo es muy vulgar, todo es muy básico y todo es muy... Y encontrar personas sabias que con amor, profundidad te puedan dar un consejo y piadosas que puedan orar y que puedan transmitir bendición, muchas veces escasea. Hoy parece que estamos todos a los gritos, y bueno, ¿y qué me importa? Y bueno, embromate porque quizás decidiste mal. Y no hay esa mujer templada, sabia, piadosa, que todos quieran estar con ellas porque siempre encuentran riqueza en sus palabras. Qué lindo es decir, Señor, yo quiero que a medida que va pasando los tiempos, pueda ser una persona sabia y piadosa, que mis compañeros o la siguiente generación le guste venir y estar cerca mío, porque encuentre en mis palabras profundidad, sabiduría y temor de Dios. Qué lindo llegar a ser una mujer así, porque vas a bendecir generaciones aún desde tu tranquilidad y quizás ya de una vida más sedentaria, pero riqueza en las palabras, en los consejos y en las oraciones. Él sigue diciendo, su marido también la alaba. El esposo también reconoce las virtudes de su esposa y la alaba, lo que muestra que el respeto y la gratitud mutuos son fundamentales en una relación de pareja, según el diseño de Dios. Y si bien uno puede decir, oh, mi marido no es expresivo, eso es algo también en la que los matrimonios pueden trabajar en el ser expresivos los unos con los otros. Reconocer lo que la otra persona es y tiene y significa para nosotros y que la otra persona también reconozca en nosotros. No ser esa gotera constante que cansa, sino ser esa sonrisa, ese amor y esa dulzura que recibe al su esposo cuando llega de su trabajo o en un día libre poder tener un momento de quietud donde se pueda dialogar y no todo sea, te dije que cuelgues eso y que saques aquello. No, eso, ¿no? Gotera y parece lata que retumba. Hay maneras en las que se pueden decir las cosas, hay tiempos y lo importante es construir con sabiduría y, y con profundidad en nuestras palabras la manera que comunicamos a nuestro cónyuge las cosas. Eso también construye y hace de una mujer una mujer virtuosa. También dice, muchas mujeres han hecho el bien, pero tú sobrepasas a todas. Aunque muchas mujeres puedan ser virtuosas, el marido de esta mujer considera que ella sobresale por encima de todas las demás. Eso resalta el amor y el respeto en el matrimonio. Y eso se construye no solo sobre los logros, sino sobre el carácter. Porque construir eh, en el matrimonio el resaltar o el valorar al otro, el demostrar el amor y el respeto, no es solo con los logros, sino con el carácter. Lo que digo de una manera lo puedo decir de otra que no hiera. El tono de voz con el que hablo lo puedo hacer en un tono afable. Y cuando eso se comienza a construir en base al carácter, también eso influencia a la otra persona que corresponde a cómo uno enfrenta las situaciones. ¿Vieron el proverbio que dice, la blanda respuesta quita la ira o calma la ira? Cuando uno empieza los gritos y el otro empieza a gritar, ¡ay! No terminamos más. Pero cuando uno calma y comienza, aquí en Tailandia es muy común, la gente es muy tranquila, pero si alguien está así acelerado y tal, la otra persona le empieza a hablar bien bajito. Y una vez estaba con una amiga y una señora se había enojado, y no, porque ustedes dijeron que me iban a llamar y todo. Ok, ¿qué le está pasando, señora? Cuénteme. Y empezó a hablar bien bajito. Y la señora bajó también. Y comenzaron, se pusieron de acuerdo y todo. Y ella me dijo, si alguien grita mucho, uno tiene que hablar pasito para calmarla. Y ahí me acordé, es un principio bíblico, la blanda respuesta calma la ira.
Entonces, eso también debemos aplicarlos en nuestra familia y en nuestro entorno con el que nosotros nos relacionamos, de no ser nosotras las provocadoras de ambientes de tensión y nerviosismo, sino poder ser provocadoras de paz, de entendimiento y de sabiduría en nuestro entorno. Y ahí te aseguro que muchas personas van a querer estar cerca tuyo o pasar tiempo conversando, porque encuentran que en tus palabras hay riqueza. El versículo 30, la verdadera belleza y sabiduría. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. Y esto lo podemos decir y repetir, ¿no? Que este versículo recuerda que la belleza externa y las cualidades superficiales son efímeras. Y si bien lo sabemos, por otro lado tenemos la presión social. La presión social de que tenés que ser el estereotipo de que tenés que ser perfecta. Aquí en Asia lo vivimos, Tailandia tiene mucha presión de eso. Y una pastora me dijo, yo oro al Señor y le digo, Señor, mantené mi piel estirada, mantené mi piel radiante. Y yo todo el dinero que tengo que ahorrar para el Botox, para todo el maquillaje, el masaje y las cremas, yo lo voy a poner para tu obra. Porque acá uno va al shopping y hay todo un piso de clínica de votos, de hilos de oro, de como algo cotidiano, como ir a comprar el pan, te encontrás con clínica para todo lo que es la belleza de la cara. Y las mujeres después de cierta edad se preocupan mucho, porque otra de las tendencias es perder a su esposo porque ella ya su edad avanzada no muestra una juventud. Entonces las mujeres tienen esa presión. Entonces si bien podemos leer en la Biblia, pero ¿cómo hacemos que esta verdad bíblica sea un valor en nuestras vidas y nos podamos sentir seguras que al pasar de los años mi identidad está en Cristo y en que soy yo? ¿Quién soy yo interiormente? La verdadera belleza se encuentra en la vida interior, en el temor y la reverencia a Dios. Y te aseguro que es eso lo que nos rejuvenece. Es eso lo que nos da el sentido a la vida, el sentirnos hermosas en Cristo porque sabemos que Dios tiene un plan con nuestras vidas y mientras vivamos en esta tierra vamos a cumplir el propósito que Él nos mandó. Y no vamos a permitir que la presión de afuera nos quiera condicionar, amargar, limitar o hacer sentir que no valemos, porque nuestra vida pertenece a otro reino. Y vamos a cerrar esas puertas para que Satanás no envíe sus dardos para hacernos sentir que no valemos, que no servimos, que no estamos a la altura de lo que la sociedad quiere imponer, sino sentirnos libres, hermosas, felices de que Cristo mora en nosotros y Él es nuestra guía. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Este es el principio central del pasaje. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y no va a ser alabada solo por su familia, sino también por Dios mismo. Porque cuando Dios ve el corazón de esa mujer, el temor de Dios en la vida de esa mujer la convierte en una vida virtuosa y productiva. Porque esa mujer tiene una vida centrada en la obediencia a Dios. Y esa obediencia a Dios se la puede ver en la vida de servicio y sabiduría. Como mi vida está centrada en Dios, como yo entiendo mi identidad en Dios, como yo sé que Él tiene un plan para mi vida, mi primer campo de acción es mi familia. Entonces la voy a servir y voy a ser sabia en los consejos para mi familia. Entonces no soy un accidente de la vida y lo que me salga a hacer y lo que me salga a decir, lo hago. No. Entrego, disciplino, profundizo en Dios para poder ver resultados en mi entorno familiar. Así como la base de las sociedades son las familias, la base de la iglesia son las familias, así nosotros podemos bendecir las familias de la tierra. Y luego el versículo 31 habla de la recompensa por su trabajo. Darle del fruto de sus manos. La mujer virtuosa es digna de recibir
reconocimiento por el trabajo que realiza, ya sea en el hogar, en su comunidad, o en su lugar de trabajo, en la iglesia o con quienes los rodean. Siempre su esfuerzo y dedicación no va a pasar desapercibido, porque va a tener ese toque de la mujer obediente a Dios, centrada en Dios, donde su carácter ha sido transformado, maduro, su sabiduría viene de su comunión con Dios y todos van a sentirse afable al lado de una persona así. Y luego dice, alábenla en las puertas sus hechos. Las puertas de la ciudad eran lugares de reunión de los ancianos y líderes de la comunidad se reunían y eso muchas veces en esta parte del mundo, en Oriente, nosotros por ejemplo aquí en Tailandia los barrios son cerrados y hay todo un lugar y siempre hay un lugar de reunión donde la gente del pueblo se reúne y charla y todos se conocen y todo se sabe. Y este versículo señala que la reputación de la mujer virtuosa es tan notable que su sabiduría y actos son reconocidos públicamente. Una vez yo hablaba con una vecina mía en el barrio y me contaba de todo y me hablaba de alguien que estaba ahí en una casa y no sabés lo que pasa ahí. Y yo digo, wow, nunca la veo salir de su casa, pero sabe lo que pasa del otro lado del barrio con ciertas personas. Y a veces no nos damos cuenta, pero nos están observando. Y entonces cuando una mujer es virtuosa en su hogar, en su comunidad, en su congregación. Cuando la gente se reúne a hablar, dice, ah, no, esa mujer es profunda, esa mujer es sabia, ha sabido cómo enfrentar las dificultades y cuidar de los suyos, y es respetuosa. No la hemos visto ni en griterías, ni en peleas, ni... Y entonces se habla, se conoce, se sabe. Y eso es lo que estos versículos nos quieren hablar. Ahora, ¿cómo aplico esto a mi vida? Lo hemos hablado un poquitito, pero el plan de Dios para nuestras vidas, según este pasaje, no se trata de cumplir con expectativas superficiales o temporales. Esto no habla de cosas superficiales o de cosas temporales. Dios valora las cualidades del corazón, como la sabiduría, la humildad, el temor a Él y la dedicación al prójimo. Estas cosas, las cualidades del corazón como la sabiduría, cuando hay sabiduría, cuando sos una mujer sabia, vas a ser una mujer humilde. Vas a tener temor de Dios y te vas a dedicar al prójimo. Vas a ser alguien que sirve, que no es egoísta, que no es individualista, que no es narcisista. Y esto no solo aplica a las mujeres, sino a los creyentes que buscan vivir conforme al principio de Dios. El tema es que esta vida parece que nos arrolla con las rutinas, con los quehaceres y nos va pasando la vida y nunca nos detenemos a pensar, ¿no? Y yo no sé si les conté a ustedes, pero yo tengo un ejercicio, ¿no? Por las noches digo, bueno, Señor, ¿cómo fue este día delante tuyo? Y quiero pensar mi mañana, ¿tá? En algún momento hice algo, dije algo que pudo haber lastimado, sentí algo en mi corazón que no es bueno que lo tenga, sea celo, competencia. ¿Hay algo que no te agradó? Porque si hacemos una limpieza y una meditación en Dios, ¿eh? No, no es que estoy meditando ahora porque estoy en un país budista, no. Cuando meditamos en la palabra de Dios, en lo que Él quiere para nuestras vidas, la cosa no es saber qué me hizo el otro, qué dijo el otro, no, cómo actué yo, qué dije, qué hice, cómo enfrenté esto. ¿Fue de acuerdo a tu corazón, Señor? Y esos tiempos con Dios en quietud, al terminar el día y al pasar revistas de nuestro día, hace que podamos estar rindiendo cada día y que no se acumulen cosas en nuestro corazón. Entonces es el momento de quietud antes de dormir y estar con el Señor. Cuando nos levantamos, le entregamos el día que queremos hacer su voluntad y que la bendición esté y que proyectamos que el Señor cierre lo que tenga que cerrar y abra caminos por donde tenga que abrir y todo. Pero al terminar el día, es bueno pensar, ¿fui una mujer virtuosa el día de hoy? ¿Realmente actué con bendición hacia los demás?
¿O hay alguna basurita que empezó a quedar en mi corazón que si no la limpio va a empezar a acumular o abrir puerta a otras cosas? El temor de Dios, que es como la primera lección de lo que vemos en este pasaje, tiene que ser la base de nuestras vidas. La obediencia a sus mandamientos, el vivir con integridad, el buscar su voluntad, deben ser las prioridades fundamentales. ¿Esto está de acuerdo con lo que Dios quiere para mi vida? ¿Hay integridad en estas palabras, en esta acción, en esta conducta? ¿Está la voluntad de Dios en esto que estoy por decidir o en esto que estoy haciendo? Como segundo punto, en estos pasajes para aplicarlo a nuestra vida, integridad y sabiduría. La mujer virtuosa se caracteriza por ser sabia. Y ser sabia no es tener 4 máster, 5 doctorados. Cuando uno puede abrir su corazón y poder leer las escrituras, a mí me gusta mucho todo lo que es la escritura en los evangelios de la vida práctica en Cristo, ¿no? Entonces la mujer virtuosa se caracteriza por ser sabia, diligente, trabajadora, no es una ociosa, perezosa que todo lo deja postergado. Y, y eso hace que podamos ser responsables con lo que Dios nos dio, ya sea en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en el tiempo que tenemos, en los recursos que tenemos. Cuando hay sabiduría, diligencia y trabajo, eso nos lleva a ser responsable con lo que Dios nos dio. Dios ha puesto cosas en nuestras manos, cosas que podamos hacer en nuestro hogar, cosas que podemos hacer en nuestro trabajo. Nos ha dado tiempo, nos ha dado recursos. ¿Cómo administramos? ¿Cómo lo llevamos adelante? La sabiduría se va a reflejar en las decisiones diarias, en cómo manejamos nuestras relaciones y en cómo servimos a los demás. En cada una de esas acciones se va a manifestar la sabiduría que tengamos como hijas de Dios. Tercero, el trabajo y servicio. La mujer que se describe en este pasaje no es una persona perezosa, es alguien que se pone manos a la obra. No hay pereza dentro de lo que se describe en este pasaje. Y Dios siempre va a honrar el trabajo diligente y la labor que se hace con amor y dedicación. Leemos en Corintio que nada de nada sirve si lo que hacemos no lo hacemos con amor. De nada sirve todo lo que podamos dar, todo lo que podamos dar, si no hay amor. Entonces, cuando hablamos del trabajo y del servicio, Dios honra el trabajo diligente, pero también se ve que la labor sea con amor y con dedicación. Y esto se puede aplicar en cualquier área de la vida. O seguimos hablando, el hogar, el trabajo, la iglesia, la comunidad, mi familia, mis hijos, mis amigas. En cualquier ámbito podemos ver esto. Que todo lo hagamos con diligencia, con amor y dedicación. Y luego, el reconocimiento eterno. Aunque el reconocimiento humano es valioso y nos gusta, lo que realmente importa es el reconocimiento de Dios. Porque Él ve nuestros esfuerzos, Él ve tu corazón, Él ve la dedicación y Él lo recompensa con su aprobación, que es más importante que cualquier alabanza humana. Porque también cuando hacemos algo para mostrarnos o cuando hacemos algo por competencia o cuando hacemos algo por ambición, Dios no ve lo que hacemos, Dios ve la motivación de nuestro corazón. Entonces ahí nos podemos abrir a bendición o podemos cerrar la bendición, porque no es lo que hacemos, sino con qué motivación lo hacemos. Así que el, el plan de Dios para tu vida, según Proverbios 31, 28 al 31, es vivir una vida de integridad, sabiduría y temor a Dios. Si lo tenemos que resumir en 3 palabras: una vida de integridad, sabiduría y temor a Dios. Cuando buscamos vivir conforme a sus principios, nuestra vida se convierte en un testimonio de su gracia, de su misericordia, de su amor para aquellos que nos rodean. Tanto familiares como amigos pueden reconocer la voluntad de Dios en tu vida. Y esto me recuerda, estuvimos hace un tiempo en Alemania con una congregación que
vamos a ayudar a los pastores allí. Y una hermana de Costa Rica que es casada con un alemán me dijo, yo estaba en depresión alcohólica y me acordé en ese momento de cuando niña en Costa Rica iba a la escuela dominical y escuchaba de Dios. Y en ese momento dije, Señor, no doy más. Me había vuelto una alcohólica, depresiva, mala esposa, gritona, mala con mis hijas. Y en la depresión, en la cama, sin poder moverme, le dije, Dios, y con un clamor empezó a decirle, Dios, yo quiero volver a vos, yo quiero restaurar mi relación. Y bueno, y pasó unos días llorando en su cuarto, buscó la Biblia, y su esposo estaba de un viaje de negocio. Y en ese momento sintió la liberación del Señor, ella sola ahí en su cuarto, y se levantó. Cuando se levantó, sus hijas la miraron, mamá, saliste del cuarto. Y les preparó la comida, vengan hijas, comamos juntas, perdónenme. Les pide perdón a sus hijas, adolescentes, y ella comienza y limpia la habitación, y ella se cambia, se baña, y vuelve el marido del viaje y se encuentra con otra persona. El marido se consideraba ateo. Dice, ¿qué te pasó? Dice, me encontré con Jesús, volví a Dios y empezó a hablar. Entonces le digo, pareces otra persona, es que es Dios. Y ella empezaba, ¿no?, a hablar y leía la Biblia y llamó a su mamá. Y empezó a ir a la congregación, buscó ahí una iglesia hispano-alemana, ahí latina, y empezó a ir. El marido empezó a ver y ya después empezó, ¿quién hay en la iglesia? ¿Por qué querés ir tanto? Un poco de celo, ¿no? Y él le dice, mirá, si querés venir conmigo. No, está bien, anda. Bueno, fue varios domingos. Un domingo se levanta y el esposo ya se había levantado, ya había preparado el desayuno y llamó, bueno, venga todos a desayunar que hoy toda la familia va a la iglesia con mamá. Y ella se quedó sorprendidísima y ese domingo fueron como familia y de ahí todos los domingos. Se bautizaron hace un par de meses y siguen fieles al Señor, y ahora Él le habla a sus amigos alemanes que se consideran ateos. Vos podrás decir que seas ateo, pero vos necesitas a Dios. Y bueno, el Señor está haciendo una transformación en sus amigos también, porque ellos recibieron la transformación de Cristo. Entonces, cuando buscamos vivir conforme a los principios de Dios, al temor de Dios, vamos a bendecir a nuestro alrededor. Y nuestro alrededor puede ver la bondad de Dios en nuestras vidas. Así que no es cumplir estándares superficiales, sino vivir con un corazón que honra a Dios, que se dedica al trabajo con integridad y que busca siempre honrar a Dios y que la gloria de Dios esté presente. Ese tiene que ser nuestro anhelo, enfocándonos en nosotros y Dios, sin competencia, sin mirar acá y allá, porque cada una de nuestras vidas tiene un tiempo, un proceso, y en nosotros están las decisiones que tomemos para nuestras vidas. Que podamos ser mujeres virtuosas, que bendicen a quienes nos rodean y que muchos encuentren sabiduría cuando se acercan a nosotros. Que el Señor les bendiga, chicos.